Hola, nosotros somos el equipo número 2 que está conformado por Naol Bermúdez, Ivette Bernal, Jimena Lizárraga, Eduard Martínez, Adriana Lara, Lisbeth Torres y Ronaldo Rodríguez, y les vamos a hablar sobre los temas que vimos en la primera unidad en la materia de ciudadanía e interculturalidad. Voy a ir diciendo cuáles fueron esos temas que tratamos en clase, que son los índices sociales y factores sociodemográficos, la participación en proyectos ciudadanos, los grupos socioculturales en diversidad, los espacios sociales de la ciudad y sus manifestaciones culturales, y los problemas presentes en la ciudad desde la mirada de los estudiantes. Ahora pasando a los índices sociales, la pobreza en México. El Coneval publica mensualmente el valor monetario de las líneas de pobreza según el lugar de residencia, ya sea rural o urbano. El INPC mide la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios consumidos en los hogares mexicanos. Estos son los resultados de las líneas de pobreza por ingresos en el mes de febrero de 2021. La contingencia afectó al 0.7% del gasto total de la canasta nacional, y la inflación general mensual es de 0.6%, que a comparación con enero, que fue 9%, se observa una reducción de la inflación. En las zonas rurales, la canasta alimentaria incrementó un 4.6%, mientras que en las urbanas presentó una variación de 4%. Ahora pasaremos a la cultura mexicana. Se considera que es una cultura muy rica, pues mezcla elementos de diversos periodos, desde aspectos prehispánicos y del periodo colonial hasta modernos. Es una cultura mestiza, o sea, fruto de complejas dinámicas de sincretismo cultural, cuyos elementos provienen de distintos continentes. La gastronomía mexicana es una de las gastronomías de mayor personalidad en el mundo. En ella se encuentra la tortilla, los frijoles, guacamole, tamal, pozole, salsas picosas, entre otros. En cuanto a la literatura, una de las tradiciones literarias de mayor importancia es la mexicana. La herencia de la Revolución Mexicana es un ejemplo, es muy notoria en la tradición artística mexicana. En la música popular tenemos las canciones rancheras y la cultura mariachi o el corrido mexicano, entre otros. El cine y televisión mexicana tuvieron un momento muy importante en el siglo XX, con la participación de figuras populares como Pedro Infante, María Félix, Mario Moreno, conocido como el Cantinflas, Germán Valdés como el Tintán o Roberto Gómez Bolaños como Chespirito. Los principales yacimientos arqueológicos mexicanos son Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Uxmal, Sivanché y Monte Albán. Pasando a tradiciones, el Día de los Muertos, que se celebra entre el 1 y 2 de noviembre, es una fecha en que, según la tradición, los muertos se les permite visitar a sus familias vivientes. El culto a la Virgen de Guadalupe se celebra el 12 de noviembre y es uno de los cultos más importantes de esta nación. El Día de la Revolución. México celebra el 20 de noviembre a uno de los procesos sociopolíticos más importantes del país. Y ahora pasamos a la educación en México. El término sistema de educación en México hace referencia a la estructura, los principios, las normas y procedimientos que rigen la manera que se forman los nuevos integrantes de la sociedad. Y la SEP es la institución encargada de administrar distintos niveles educativos en el país. Ahora hablaremos sobre los lugares donde hay mayor y menor rezago educativo en México. Con menor rezago se encuentra la Ciudad de México con el 21%, Nuevo León, Coahuila y Sonora con el 26%, Aguascalientes con el 27% y Quintana Roo con el 28%. Y con mayor rezago se encuentran Oaxaca con el 53%, Chiapas con el 51%, Michoacán y Guerrero con el 50% y Veracruz con el 45%. En lo que respecta a la infraestructura, también podemos observar importantes carencias en distintas áreas, desde la falta de instalaciones sanitarias o de accesos para los usuarios con discapacidad. Y para terminar con los índices sociales, ahora hablaremos sobre la salud humana. El concepto de salud, que se adopta por la Organización Mundial de la Salud, OMS, se elaboró en 1947, que afirma que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí tenemos un comparativo sobre el estado de salud en México. O sea que a través de dos comparativos, uno con 5 indicadores y otro con 5 determinantes de salud, se observa que nuestro país presenta mejores niveles que el promedio de los 33 países de la región de Latinoamérica y el Caribe.
La esperanza de vida al nacer de México es menor que la de la OCDE en 5.7 años para mujeres y en 5.2 años para hombres. De igual manera, la supervivencia es menor en 4.5 años para mujeres y 5.3 para hombres. Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil menores de 5 años de nuestro país es casi 3 veces la tasa de la OCDE. Las reducciones de la esperanza de vida y de la supervivencia se relacionan con ciertos factores o comportamientos. En nuestro país, el mayor impacto lo tienen las altas tasas de población con sobrepeso. Por ejemplo, 45% de la población masculina en México tiene sobrepeso, mientras que el promedio de la región del LAC es del 36% y de 41% de la OCDE. Asimismo, en mujeres, México tiene una tasa de obesidad de 43%, 11% más que el promedio del LAC y 17% más que el promedio de la OCDE. Ahora hablaremos sobre los factores sociodemográficos. Los inmigrantes nacionales. Durante el año 2000, los estados que registraron una mayor afluencia de personas en orden de importancia, el Estado de México, el Distrito Federal y Baja California, con cifras de 5.059.089, 1.827.664 y 1.025.754 respectivamente. Luego se ubica en Jalisco con 835.121, Nuevo León con 827.453, Tamaulipas con 678.752 y Veracruz con 629.180. El resto de las entidades se ubican en una menor posición con valores absolutos. Y por último daremos los indicadores de los inmigrantes internacionales. El principal motivo por el que emigran de México es buscar una mejor calidad de vida, oportunidades laborales, ingresos más altos con el 75%. En segundo lugar, lo hacen por motivos familiares con el 13%. Se destaca que el 72% de los encuestados tienen hijos, de los cuales 56% viven en los Estados Unidos. En tercer lugar, emigran por motivos como ganas de conocer un lugar distinto, diversión o influencia de amigos con el 11%. Y por último, refieren la inseguridad como motivo migratorio con el 1%. Participación en proyectos ciudadanos. Los proyectos son programas que están dirigidos para brindar ayuda a distintas problemáticas que están presentes en México. En este video voy a hablar sobre rezago educativo, embarazos en la adolescencia, salud, contaminación, pobreza, desempleo y crisis económica. Rezago educativo. México tiene 30 millones de personas en rezago educativo según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Por entidad federativa, los niveles más altos están en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. México creó el proyecto Enseñanza por México. Esta es una organización sin fines de lucro que pretende ayudar a combatir el problema con una beca de 2 años a universitarios de diferentes carreras profesionales. Su misión es que se comprometen a mejorar la educación y expandir las oportunidades de niñas, niños y jóvenes de México dentro y fuera del aula. Embarazo en la adolescencia. El embarazo en las adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros. México ha creado el proyecto Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENAPEA. El objetivo general es reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Otro proyecto es Juventud es Poder Elegir. Este es un llamado a que las mujeres jóvenes se fortalezcan, defiendan su autonomía, proyecto de vida y ejerzan sus derechos. Se busca contribuir que las jóvenes de educación media superior que habitan en las zonas con mayor riesgo de embarazo adolescente cuenten con las herramientas, conocimientos y habilidades que le fortalezcan e impulsan para tener una mejor vida. Salud. Hay distintos proyectos que tienen como propósito brindar una mejor atención a la salud. Uno de ellos es la Secretaría de Salud, es la dependencia del gobierno federal y autoridad responsable de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. A su vez, se encarga de establecer políticas públicas en materia de salud para poder lograr un sistema nacional de salud universal, equitativo, sustentable, efectivo y de calidad. Otro proyecto es el de servicios estatales de salud.
Este es un organismo estatal encargado de llevar a cabo una política de salud acorde a las necesidades de la población en cada entidad federativa. A su vez, en coordinación con otros organismos, llevan a cabo diferentes campañas de salud, gestionan diversos centros de salud a cargo del Estado para la atención de la población. Contaminación. La contaminación es el conjunto de sustancias químicas y dañinas para el medio ambiente. Mexicali es la ciudad que presenta los mayores índices de contaminación del aire en México y de la región de América del Norte. Existen diferentes estrategias que ayudan a combatir la contaminación. Una de ellas es Renueva Otra Vida al Unicel. Esta es una empresa mexicana que destaca por ser la primera en reciclar unicel en la Ciudad de México. Tiene como experiencia el manejo de residuos y además de que es la primera en crear una máquina mexicana que procesa el poliestireno. Pobreza. La pobreza en México está relacionada con la nutrición, el agua potable, la vivienda, la educación, la atención de la salud, seguridad social y mental, entre otros más. Otra estrategia es el bienestar para las familias. Este programa está dirigido a familias en condición de pobreza y con integrantes en educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, con el fin de contribuir en su permanencia y continuidad de sus estudios. Desempleo y crisis económica. Uno de los proyectos es Servicio Nacional de Empleo. Su objetivo es facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, orientar a los buscadores de empleo y apoyar su calificación, así como auxiliar a las empresas en la búsqueda de candidatos para cubrir sus vacantes de empleo. Ahora hablaremos de los grupos socioculturales en diversidad. Dimensiones en la diversidad social. Existen muchas dimensiones obvias y visibles en las que el humano es diverso. Su altura, su peso, su edad, su cabello, su color de piel, su raza y su sexo. La dimensión intrapersonal. Los autoconceptos son la base para la comunicación intrapersonal, porque determina cómo una persona se ve a sí misma y cómo se orienta hacia los demás, sus creencias, sus valores, sus actitudes. La dimensión interpersonal son estilos de vida relacionándose armoniosamente y se amplía a los circuitos de comunicación en las instituciones educativas y organizaciones donde se establecen relaciones cercanas, personales o laborales. Serían los amigos, los compañeros y los empleados. La dimensión cultural e intercultural son normas de las relaciones entre personas y grupos en una sociedad. Son las reglas que los grupos establecen para los valores, creencias, actitudes y comportamientos apropiados e inapropiados. Indican cómo es aceptado hacer las cosas. Identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? Es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un estado o nación. Es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones características de dicha comunidad. La identidad nacional y la globalización. El impacto que tiene la globalización sobre las identidades nacionales tiene que ver con la adopción de prácticas culturales y de consumo, que son características de las naciones capitalistas. Gran parte de la programación que vemos en la televisión es importada. Además, la mayor proporción de las películas que se representan en el cine y las series que consumimos son expresiones culturales que representan de alguna manera las condiciones políticas, sociales o económicas, culturales o ideológicas del país productor. La diversidad sociocultural se refiere a la variedad de culturas que coexisten dentro de un mismo territorio. Esta refleja la interacción social entre diferentes culturas. La desigualdad social. Hay desigualdad social cuando existe una situación en la que algunas personas no gozan de los mismos derechos o beneficios que se supone que son para todos. Grupos sociales en desigualdad serían los indígenas, las personas en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Características de los grupos sociales. Para que un conjunto de individuos llegue a ser considerado un grupo social, este tiene que presentar una serie de características básicas. Cohesión social. Se trata de una serie de interrelaciones, creencias y valores compartidos y pensamientos concretos que llevan a los miembros a identificarse con el resto. Sus individuos comparten las características.
Los individuos de los grupos sociales comparten características tales como intereses, valores éticos y morales, costumbres y tradiciones, nexos de parentesco, etnia, etc. Interacciones sociales. Otro de los requisitos más importantes para que aparezca un grupo social es la presencia de interacciones sociales estables entre sus miembros. Metas comunes. Además de estas características fundamentales, existen otros elementos que algunos autores consideran importantes para determinar si realmente existe un grupo social definido o no. Algunas de las más comunes son las presencias de metas o motivaciones comunes, la aparición de normas y valores compartidos por todos los miembros del mismo, división de labores. Por otro lado, hay una ley universal de los grupos sociales, es la presencia de división de labores y por lo tanto presencia de jerarquías. Cuando pertenece a un grupo concreto, tendemos a actuar de forma consistente dentro del mismo en distintas situaciones y el resto de participantes nos proporcionan un nivel de estatus percibido que determinan cómo responden a nuestras acciones. Los espacios sociales de la ciudad. El espacio colectivo de la ciudad es un escenario social a través del cual la persona tiene la posibilidad de ser, estar, trascender y permanecer. Ahora, ¿qué son los espacios sociales? Un espacio social es el lugar en el que se desarrollan los agentes o los grupos distribuidos en él en función de su posición, según los principios de diferenciación que caracterizan una sociedad de acuerdo a su capital económico y capital cultural. Ahora veremos unos ejemplos de espacios sociales. Los espacios sociales en los pueblos son básicamente la plaza central, que muchas veces se reduce al atrio de la iglesia, las calles, el mercado, el deportivo y el panteón. Estos espacios tienen una característica fundamental, tienen una dimensión sagrada de interacciones festivas. Los barrios. Definir un barrio resulta difícil, ya que hay diversos tipos de barrios que corresponden a diferentes momentos históricos. Hay barrios de origen colonial, algunos ubicados en el centro de la ciudad, y existen barrios coloniales en las periferias que circundaban la ciudad y que convivían al lado de barrios indígenas. Las colonias populares. En ellas hay una dotación de más o menos suficiente infraestructura urbana, que en la mayoría de los casos se construyó a través de faenas colectivas. Las colonias populares surgen básicamente a partir de dos procesos de expansión de la ciudad: la compra de terrenos a pueblos y barrios periféricos o por invasión de terrenos baldíos. Las colonias residenciales. Estas zonas están enclavadas en los espacios populares antes vistos. Estas colindan con los pueblos, barrios y con las colonias populares, pero se separan de ellos con rejas, bardas y casetas de vigilancia, y se marca un acceso restringido. En estas colonias las viviendas son unifamiliares con jardines, espacios amplios y una densidad de población baja. Los diferentes quedan fuertemente excluidos y solo se les considera en tanto prestadores de servicios, como por ejemplo sirvientas, jardineros, choferes, guardaespaldas, etc. Ahora hablaremos sobre las manifestaciones culturales, que son todas las expresiones y sentimientos que reflejan la identidad cultural, social y los valores de una comunidad, que son comunicadas y transmitidas de una generación a otra. Las manifestaciones culturales de México han colocado a esta nación entre una de las más ricas y diversas culturalmente a nivel mundial. Algunos ejemplos de estas manifestaciones son la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas tradicionales, la vestimenta, entre otros. Algunas tradiciones de México son el Día de Muertos, el 2 de noviembre, en donde homenajeamos a aquellas personas que ya no están con nosotros. La Guelaguetza de Oaxaca, una celebración de carácter regional. El 5 de mayo, en conmemoración de la fecha que marcó el curso de la historia política y militar de este país. También podemos encontrar el rito de los voladores, una celebración de carácter religioso considerada patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Consiste en una serie de ritos de danza aérea hecha por 4 danzantes, los cuales se balancean en sogas y van descendiendo mientras realizan movimientos, con connotaciones y homenajes a los dioses.
También está nuestro emblemático mariachi, uno de los pilares en la música popular mexicana alrededor del mundo. Es una variante musical que exalta los más profundos valores mexicanos. Y la pirecua, un género musical originario de la etnia purépecha en Michoacán. Pero no es solo eso, porque México cuenta con una gastronomía y festivales increíbles que nos hacen reconocidos alrededor del mundo. Entre los más destacados están los tamales, los tacos, los frijoles, el mole, el pozole, enchiladas, chiles de nogada y mucha más variedad de deliciosos platillos. Y para finalizar, hablaremos de problemas presentes en la ciudad desde la mirada de los estudiantes. Educación y seguridad son dos temas torales en cualquier agenda, más cuando se trata de estudiarlos para delimitar sus retos en calidad compleja y constante cambio. Incidencia de violencia en estudiantes en México. Niños entre 6 y 9 años refirieron afrontar violencia en el hogar un 59.3%, mientras que el 53.4% del grupo de entre 10 y 17 años dijo que enfrentaban en la escuela. El 34% de los alumnos de entre 14 y 17 años manifestó vivir violencia en las calles. La educación y situación económica en la actualidad. El impacto de la pobreza y la exclusión social se agiganta cuando ponemos en mirada la infancia y su incidencia en el llamado rendimiento escolar. La pobreza y la exclusión social presentan una multidimensionalidad de rasgos que hemos de tener en cuenta. La posición en el mundo laboral y económico, las dificultades de acceso a los servicios y a las tecnologías digitales, también el descarte en el ámbito de las relaciones sociales y las consecuencias psicosociales que conlleva. El 43.5% de la población de nuestro país se ubicó en la situación de pobreza, entre ellos el 35.9% en pobreza moderada y el 7.6% en pobreza extrema. Carencia y rezago educativo. En nuestro país, la población con carencia manifiesta en rezago educativo asciende a 21.3 millones de personas. De ellos, el 53.1% son mujeres y el 46.9% son hombres. Asimismo, la población con carencia de rezago educativo se concentra en menores de 17 años con un 86%, entre las poblaciones de jóvenes entre 12 y 29 años con porcentaje ascendente a 22%. Según el censo educativo realizado el año pasado, 4 de cada 10 escuelas en el país no cuenta con drenaje. Además, el 20% de las escuelas no hay el mobiliario para maestros y en un 14% no lo hay para los alumnos. En el estado de Oaxaca, donde más presencia tiene la CENTE, es el lugar donde las escuelas están en peores condiciones. En este estado, 8 de cada 10 escuelas no tienen drenaje, y el 43% no tiene servicios de agua y el 27% no tiene luz eléctrica. Desarrollo emocional en el rendimiento académico. Cualquier intervención dentro del ámbito educativo debe fundamentarse en la regularidad y predictibilidad. Sin embargo, no se pueden eliminar los estados emocionales que acompañan a este proceso. Algunos problemas que enfrentan los alumnos son los socioemocionales, que no solo afectan a su aprendizaje, sino también a su forma de desarrollarse en la escuela y en la vida cotidiana. Uno de los casos más cotidianos es el bullying. Los casos es tan común que podríamos decir que hay un caso en cada 3 salones de la escuela. Los tipos de bullying que encontramos en un aula pueden ser psicológico, sexual, social, ciberbullying, físico y verbal. Además que otros motivos es el bajo rendimiento escolar durante el confinamiento. Los alumnos no van al colegio y tienen la sensación de que están de vacaciones. Los días son más largos y apetece mucho salir con los amigos dejando de lado las tareas escolares. La falta de la escuela presencial, como constamos anteriormente, el hecho de no asistir a clases, la enseñanza directa por parte del profesor y compañeros de la clase, hacen aumentar la desconexión y la falta de motivación por parte del alumnado. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan comprendido estos temas que vimos en la primera unidad de Ciudadanía e Interculturalidad y nos vemos pronto.